países, ¿no? Y se ha intensificado este problema de la trata de personas. La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es una situación que preocupa cada vez más. Hay niñas o adolescentes que desaparecen para ser prostituidas y entonces ya no hay confianza. Precisamente sobre este tema vamos a hablar con Ana Ladera, coordinadora del Centro de Atención Legal y Psicológico CHS Alternativo. Ella es especialista en temas de trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días y bienvenida, Ana, a este programa. Buenos días, Mauricio. Buenos días a toda la comunidad que está oyente y atenta a este programa de radio transmitido en vivo, ¿no? Bueno, ¿cómo está, digamos, a partir de el ingreso de población de nacionalidad venezolana que supera ya el 1.000.000 de personas? ¿Qué ha cambiado con relación a este tema de la trata de personas? ¿Hay un incremento del problema? ¿Hay un cierto control por parte del Estado? ¿Cómo está esto? Bien, Mauricio. Lo que debemos de reconocer es que la trata de personas en nuestro país viene siendo un fenómeno desde hace muchos años, así como considerado un delito bajo leyes que están reconocidas en nuestro Código Penal. A eso se suma una diversidad de factores de vulnerabilidad que condicionan y mantienen este delito, afectando a niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres de las distintas edades. Si bien es cierto, hay edades en las que hay mayor interés por parte de los explotadores o tratantes, pero no deja de que cualquier persona pudiese ser una potencial víctima a este delito. La edad, el género son factores de vulnerabilidad, asimismo como la migración de las personas. Y relacionando a la pregunta que tú haces, el hecho de ser una persona migrante en nuestro país, de haber venido buscando una oportunidad mejor, ya que las condiciones en su país de origen no son las más favorables, se convierte en un factor de vulnerabilidad. Por varias razones. Primero, porque muchas de las personas que han migrado a nuestro país ya han venido bajo la premisa de una falsa oferta laboral, la cual ha sido difundida a través de redes sociales o de alguna plataforma de internet. Entonces, al estar en el país donde las condiciones no son las más favorables, la persona opta y cree en esta oferta laboral y viene con la intención de conseguir un mejor futuro aquí, ¿no? Y una oportunidad. Entonces llega a nuestro país y lamentablemente es donde se encuentra con un grupo de personas que están vinculadas a este delito de tratar, de explotar a las personas. Entonces la oferta se convierte en una realidad, pero vinculada a situaciones o formas de explotación. Otras personas han llegado a nuestro país por su propia cuenta, por su necesidad de buscar un mejor futuro, y es aquí donde se dan con estas falsas ofertas laborales que la encontramos, desde pegados stickers en el piso, pegadas anuncios en los lugares más transcurridos o visitados por la población, por ejemplo los mercados, ¿no? Las zonas de abasto, o también a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces uno opta, llama, pregunta, se entrevistan con la persona y finalmente le ofrecen la intención para la cual están solicitando el anuncio, que no es precisamente un trabajo bajo las garantías y condiciones aceptables dentro de nuestro país, sino que están vinculadas a formas de explotación. En otras, las personas son engañadas desde el primer momento, trasladadas a los lugares de explotación, y es en ese lugar donde ya son sometidas porque lamentablemente no cuentan con una red de apoyo que las pueda de alguna manera ayudar o evitar que sean explotadas. Entonces, la migración lamentablemente es un factor que condiciona también estas formas de explotación.
Y esto pasa con mujeres, con adolescentes que han migrado, sobre todo en este momento tenemos muchos casos de personas que son de nacionalidad venezolana víctimas de este delito, ¿no? Como es la trata de personas. Bueno, cuando se habla de trata de personas, ¿tú crees que se habla también de compra y venta de seres humanos actualmente en el siglo XXI? Porque un concepto habla precisamente del negocio de las personas, es decir, negociar con las personas, vender a X mafia a una persona para determinada explotación. ¿Eso es así, realmente así en palabras crudas? Lamentablemente sí, Mauricio. Cuando una persona es víctima de este delito, que es la trata de personas, la finalidad del tratante o el explotador es justamente ejercer poder sobre la persona y ver a la persona ya no como un ser humano que tiene sentimientos, emociones, que están paradas bajo nuestras leyes por derechos que les son fundamentales o que le corresponde como Estado darle respuesta, sino las ven como objetos de los cuales estos tratantes o explotadores pueden tomar decisiones, y esas decisiones van desde las que tú manifiestas, ¿no? La venta, primero la captación de la persona, retirarla de un entorno seguro y protector, y luego para someterlas a formas de explotación, y en estas formas de explotación y se inicia muchas veces desde la venta de la persona hacia un tercero, el cual la va a explotar, o la explotación directa de la persona bajo el dominio de este tratante o explotador. Y todo esto en el marco en el que a la persona se le ve como un objeto para el cual uno hace uso para beneficio propio, que ese es el objetivo del tratante o del explotador, ¿no? O ve a la persona como objeto del cual se va a beneficiar económicamente. Bueno, pero estas personas, digamos, que son víctimas de trata, son trasladadas de un lugar a otro y se supone que tienen sus documentos personales en muchos casos, y los tratantes les incautan sus documentos de identidad personal y entonces se sienten indefensos. Pero ¿cómo actúa, por ejemplo, la policía o las autoridades del Estado para controlar, digamos, este tráfico? Porque ese tráfico debe ocurrir por las carreteras del país, por todas las vías de comunicación. Así es, o sea, el fenómeno se inicia primero en un proceso de captación que te lo mencioné al inicio, por falsa oferta laboral, por seducción, enamoramiento, por brindarle la oportunidad de mejorar su situación o calidad de vida. Es así como se acercan inicialmente los tratantes. Una vez que ya tienen la confianza de la persona o de la familia, si es que estamos hablando de un menor de edad, retiran a la persona de este entorno seguro. En ese momento en que ya lo retiran de su entorno seguro, independientemente de la edad, lo primero que hacen es la retención de los documentos, porque de esta manera garantizan primero que la persona va a estar sujeta a ellos, y por otro lado, que si es menor de edad y su intención es trasladarla a otro lugar, puede generar una falsificación de documentos, con lo cual puede llevarla de una ciudad a otra o de un distrito a otro inclusive, ¿no? Y puede pasar los controles de la policía, de las autoridades, y poder mostrar documentos falsos. En el momento de la retención se presta para una serie de este tipo de acciones. Ahora, uno dice, pero bueno, está con la policía, solicita los documentos, ¿por qué no pide ayuda? Lo que pasa es que en este proceso donde la persona ya tiene, o el tratante explotador tiene el control de la persona, uno de ellos los mantienen sometidos bajo amenaza. Tú dices algo, tú pides ayuda, tú te quejas y yo le hago daño a tu familiar que en ese momento el tratante ya conoce o que tuvo contacto, ¿no? A tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a toda tu familia le puedo hacer tal cosa, o le muestra videos donde ya ha hecho o ha ejercido daño sobre otras personas. Entonces le dice, si tú dices algo, esto es lo que le va a pasar a tu familia. Entonces la persona se mantiene asustada, con temor, y no le es fácil pedir ayuda. Para muchas autoridades
o miembros de la policía que están capacitados pueden detectar el miedo, de un poco observar la conducta de la persona y poder alertar la situación, pero no en todos los casos pasa eso. Entonces, lamentablemente, utilizan esta forma de mantener sometida y con temor y con amenaza a la persona para que no busque ayuda. Y el tema de los documentos es una de las formas de manipulación o de sometimiento que tienen bajo la persona, ¿no? Y la otra es el cambio de identidad o de edad o de algunos datos que le permita que no sea cuestionado el por qué está llevando a una persona de un lugar a otro, porque si tuviese 15 años y tú le pones un DNI falsificado de 18, nadie te va a decir por qué la persona está viajando o se está trasladando a otra ciudad. Pero si tuvieses un menor de edad y muestra sus documentos reales, primero que tiene que ir acompañado del permiso notarial del papá o la mamá para que pueda irse a otro lugar con otra persona, si es que no está en compañía de sus padres directos, ¿no? O tutor directo. Bueno, hay unas estadísticas que hablan, por ejemplo, que en Europa hay unas 140.000 personas atrapadas en estas redes de trata de personas. ¿Cómo es en América Latina y particularmente en el Perú? ¿Cuántas personas aproximadamente son víctimas de este negocio sucio de la trata de personas? Sí, antes de la pandemia teníamos cifras un poco altas porque se ha podido lograr que muchas personas escapen o pidan ayuda o la intervención de las autoridades ha permitido rescatarlas. Durante la pandemia, este número de personas o denuncias disminuyó un poco. Sin embargo, en el año 2021, el año pasado, a fin de año, los informes emitidos tanto por la Fiscalía como por la Policía Nacional, tenemos que ha habido un total de 582 casos denunciados por trata de personas. Y si nos trasladamos a la región Puno, tenemos 110 casos de denuncias por el delito de trata de personas. ¿Eso es en un año? En todo el 2021. No, este es el registro de todo el año 2021, es el número de casos que han sido reportados a nivel nacional y específicamente en la región Puno, 110 casos, lo que mencionaba, y en su mayoría la edad que de alguna manera es mayor número de casos reportados son entre los 10, 13 y 17 años de edad, son las personas que han podido denunciar o sus familiares han denunciado la posible o la presunta situación de trata en cualquiera de sus finalidades de explotación. ¿Qué porcentaje de esas personas son recuperadas al año? De 110, digamos, personas en la región de Puno, eso estaríamos hablando de miles cada año en el país. Sí, o sea, como te mencionaba, en el 2021 estamos hablando de 649 casos en total denunciados o que han sido reportados hacia las autoridades. Pero tenemos que tener claro que no son solo 649, porque muchas personas por miedo, por desconocimiento o por tan cerca a los lugares donde están los servicios del Estado no denuncian o por su propia cuenta buscan a sus familiares y no ponen en conocimiento a las autoridades. Entonces hablamos de cifras que posiblemente pueden ser el doble o el triple y estaríamos hablando de más de 1.300, 1.400 casos que pueden haberse dado en el 2021. Lo que tú mencionas, ¿cuántos son recuperados? Lamentablemente muchas de las denuncias pueden llegar a las autoridades, se hacen los esfuerzos por la búsqueda, pero muchos de estos casos no son las víctimas recuperadas. Algunas de ellas son encontradas por la propia familia, otras logran huir de estas redes de explotación, pero lamentablemente no todas pasan por haber podido salir de estas situaciones de explotación. Por eso es importante que alertemos las posibles situaciones que nos pongan en riesgo antes de que sucedan. Si estamos frente a ofertas laborales, verifiquemos que es una empresa que exista, que es formal, que realmente tiene años trabajando en nuestro país, de que está bajo todas las normativas que regulan su funcionamiento, antes de poder aceptar
Entendemos que la necesidad económica es alta, la pandemia ha afectado mucho los bolsillos de cada una de las personas en nuestro país, pero no nos arriesguemos. Lamentablemente, así como ha aumentado esta necesidad por conseguir atender nuestras necesidades básicas, también ha aumentado la necesidad de los tratantes y los explotadores por tener más víctimas a las cuales explotar para que ellos también generen tengan este acceso económico a través de la explotación o el sometimiento de una persona, no de un ser humano. Ana, una consulta. Pero las autoridades no dan con estas mafias, porque estamos hablando solo de las víctimas. Pero hay investigación, hay seguimiento, digamos, a las personas que están vinculadas a estas mafias de trata de personas, porque si se desarticulan estas bandas de trata de personas, se podría prácticamente solucionar el problema. Lo que tenemos que reconocer es que en nuestro país las bandas organizadas o de crimen organizado vinculado a la trata de personas, así como bandas grandes, no son muchas. Son más grupos pequeños de personas que se organizan para poder delinquir a través de la trata de personas. Podemos hablar de 2, 3 personas y no de grupos grandes y organizados, ¿no? Sin embargo, basta con 2 o 3, lamentablemente tenemos más víctimas de trata. Ahora, las autoridades, si bien es cierto, a partir de las denuncias, tanto la Fiscalía Especializada en Trata como la DIVINTRAP, que es la División Especializada en Trata de la Policía Nacional, hacen los esfuerzos, pero estamos hablando de un fenómeno en el cual la persona es captada en un lugar, trasladada a otro lugar, tiene lugares de tránsito, o sea, supongamos, la captan en Iquitos, la trasladan por río hasta Pucallpa, luego la trasladan por tierra hasta Lima, de Lima la pasan a Cusco, de Cusco a Madre de Dios o a Puno. Entonces hay muchos lugares en los cuales se tendría que intervenir, y también los recursos a nivel de efectivos policiales, recursos a nivel logísticos para hacer todo preparación de estrategia para poder ubicar a la persona, todavía son insuficientes. O sea, todavía como Estado no reconocemos que necesitamos primero invertir en prevención y luego, lamentablemente, si se da esta situación, necesitamos invertir en capacitar mejor a la policía, en darle mejores logísticas para que puedan hacer su investigación, en formar grupos especializados y no moverlos de estas divisiones. Lamentablemente, antes de la pandemia ya contábamos con una división de trata bastante fortalecida, experimentada, que ya hacía su trabajo en la investigación de poder dar con estas pequeñas y grandes organizaciones. Pero, ¿qué pasó en la pandemia? Que por la necesidad del todo el tema de control para que la población no se contagie, fueron removidos de sus unidades o divisiones. Entonces hemos tenido a un policía especializado en la búsqueda o detección de una víctima de trata, lo teníamos cuidando un establecimiento de salud, lo teníamos haciendo otro tipo de labor, y una vez que está ya de alguna manera controlándose este tema de la pandemia, ya no están siendo retornados a sus lugares donde se han ido especializando en el tiempo. Entendemos que no es posible por diferentes razones, pero ahora tocaría especializar e invertir en la formación de los efectivos que en este momento están en esos lugares. Felizmente, las fiscalías especializadas en trata no ha pasado nada de ello. Se mantienen nuestros fiscales especializados, están en formaciones continuas, pero también el delito, así como nosotros como personas somos cambiantes, dinámicos, el delito pero también. ¿Existe algún organismo? Bueno, ustedes son un grupo uno de los organismos que trabajan en esto, pero ¿existe articulación entre autoridades, sociedad civil y organismos no gubernamentales para hacer seguimiento y reflexión permanente sobre este tema, o todavía no? Sí, se cuenta con la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas, que es liderada por el Ministerio del Interior. En este espacio se
o en este espacio participan los diferentes ministerios competentes en los diferentes momentos del delito. Por ejemplo, desde la prevención, tiene que ver con la atención, tiene que ver con la reintegración de la víctima, con la persecución del delito en sí, ¿no? Entonces, todas las instituciones, organizaciones del Estado competentes forman parte de esta mesa, así como la sociedad civil, de la cual nosotros como CHS Alternativo también formamos parte de este espacio. La intención de articulación en este espacio es justamente desde los diferentes ángulos poder atacar este delito, ¿no? Desde el aspecto preventivo, desde la atención, que debe ser integral y con un enfoque basado en la víctima, donde la víctima es principalmente la persona a la que tenemos que, de acuerdo a sus necesidades, darle respuesta a todos, Estado y sociedad civil, y también desde la persecución del delito, porque necesitamos, como tú mencionabas, ubicar estas organizaciones, grandes o chiquitas, pero ubicarlas, desarticularlas y poder realmente cada vez disminuir. Nuestra intención a futuro es disminuir que este delito afecte y vulnere los derechos de los seres humanos y que no sean vistos como lo que son seres humanos, sino sean vistos como cosa que es para los tratantes lo que les interesa, ¿no? Bien, Ana, muchísimas gracias por tu información, por las reflexiones que nos das a conocer, y esperamos que se articule mejor esta lucha contra la trata de personas que hace tanto daño a niños, niñas, jóvenes, adolescentes que merecen un futuro diferente y sin embargo están sometidas a estas mafias. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Mauricio. Amigos oyentes, en realidad hay tantos problemas en la sociedad